Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha capturado la imaginación de muchos, los secretos de la relación entre Aatai y Sereni. Sí, esa pareja que parece sacada de un cuento de hadas, pero que detrás de las cámaras, como todos nosotros, tiene sus propias dinámicas, sus desafíos y, por supuesto, sus momentos más íntimos que a menudo nos dejan preguntándonos, ¿cómo lo hacen? Hoy vamos a sumergirnos en esos detalles, a analizar lo que vemos y a especular inteligentemente sobre lo que podría estar ocurriendo en su mundo, basándonos en entrevistas, apariciones públicas y, por qué no, en un poco de intuición de fans. Así que prepárense porque este vídeo promete ser intrigante, revelador y espero verdaderamente sorprendente. Y antes de que nos lancemos de lleno, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y compartir estas fascinaciones con ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar a desgranar esta historia. Cuando pensamos en Aatai Ulusoy y Sereni y Sarkaya, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de belleza, talento y, claro está, una química innegable en pantalla. Recordemos sus inicios como el destino, o quizás el guión, los unió en Medcezir, y cómo esa conexión que proyectaron en la televisión traspasó la pantalla y se convirtió en algo real para muchos de nosotros. Pero, ¿qué hay detrás de esa chispa aparente? ¿Es solo la magia del cine, o hay algo más profundo que los une? Una de las cosas que más me llama la atención de su relación es la discreción con la que manejan su vida privada. En una era donde las redes sociales lo dictan todo y las parejas de celebridades a menudo comparten cada aspecto de su vida, Aatai y Sereni han optado por un camino diferente. Mantienen su relación bajo un manto de privacidad, eligiendo compartir solo lo que consideran necesario o lo que les resulta cómodo. Y creo que este es uno de los primeros grandes secretos que nos sorprenden. En lugar de buscar la validación o la atención constante a través de las plataformas digitales, parecen priorizar su espacio y su intimidad. Esto en sí mismo ya nos dice mucho sobre la madurez y la solidez que buscan en su vínculo. No necesitan gritar su amor al mundo para que sea real. Otro aspecto fascinante es cómo, a pesar de la separación física que a veces imponen sus proyectos profesionales, logran mantener esa conexión. Ambos son actores muy demandados, con agendas apretadas y a menudo viajando por trabajo. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que se les ha visto juntos o se han pronunciado sobre su relación, transmiten una sensación de complicidad y apoyo mutuo. Se percibe que son un equipo que se entienden en las presiones de sus carreras y que se respaldan en sus sueños. Pensemos en cómo, a pesar de las distancias o las diferentes ciudades en las que puedan estar filmando, siempre encuentran la manera de comunicarse, de apoyarse en los momentos difíciles y de celebrar los éxitos del otro. Esta comunicación constante, aunque sea de forma discreta, es fundamental. No es solo cuestión de amor, es cuestión de ser el mejor amigo, el confidente, la persona a la que recurrir cuando todo parece abrumador. Y es esa base de amistad la que creo que hace que su relación sea tan resiliente. Ahora hablemos de la envidiable química que comparten. Sí, es innegable en pantalla, pero ¿esa química se traslada a su vida real de una manera que los haga invencibles? Lo que yo observo es que no es solo una atracción física o una chispa pasajera. Hay una sintonía, una forma de mirarse, de sonreírse, de reaccionar el uno al otro que sugiere una comprensión profunda. Quizás se trata de que ambos son artistas, y eso les permite entenderse a un nivel más intuitivo. Comparten la pasión por su trabajo, por la interpretación, por contar historias. Esta conexión creativa puede ser un pilar muy fuerte en cualquier relación, y en la suya, donde ambos son figuras tan prominentes en la industria, seguramente juega un papel crucial. No solo se entienden en el ámbito personal, sino que también se nutren mutuamente en el profesional. Y aquí viene otro punto que podría sorprender a muchos, la aparente falta de conflictos públicos. A diferencia de muchas otras parejas de celebridades, no vemos titulares escandalosos, rumores de peleas o apariciones públicas llenas de tensión. ¿Significa eso que su relación es perfecta? Probablemente no, porque la perfección no existe en las relaciones humanas. Pero sí sugiere que tienen una forma muy madura y privada de resolver sus diferencias. Quizás hablan de sus problemas a puerta cerrada, en la intimidad de su hogar, en lugar de ventilarlos al público. O quizás, y esto es pura especulación, han aprendido a comunicar.
Arse de una manera tan efectiva que los conflictos se minimizan. Saber escuchar, saber empatizar, saber ceder. Son habilidades que en cualquier relación son oro puro, y si Ata y Serine las poseen, es natural que su vínculo sea tan armonioso. Ahora, ¿cómo gestionan la fama y la presión mediática juntos? Es un desafío enorme. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto puede ser interpretado. La forma en que ellos han elegido navegar esto, manteniendo un perfil bajo y protegiendo su espacio, es una estrategia inteligente. No se dejan arrastrar por el torbellino de la fama, sino que crean su propia burbuja de serenidad. Esto les permite mantener los pies en la tierra y enfocarse en lo que realmente importa, su relación y sus carreras. Es como si hubieran construido un escudo invisible para protegerse de las miradas indiscretas, permitiendo que su amor florezca en un ambiente más controlado y seguro. Y volviendo a ese tema de la discreción, me pregunto si no es precisamente esa reserva lo que hace que su relación sea tan fascinante para nosotros. En un mundo de sobreexposición, lo que está oculto a menudo despierta más curiosidad. No sabemos todo y eso nos invita a imaginar, a especular, a creer en el romanticismo que creemos ver. Pero más allá de nuestra fascinación, creo que la lección aquí es valiosa: el amor no necesita ser un espectáculo. Puede ser un refugio, un espacio privado donde dos personas se aman, se apoyan y crecen juntas, lejos del ruido del mundo. Su enfoque nos enseña que la autenticidad y la conexión profunda no dependen de likes o de titulares, sino de la construcción diaria de un vínculo sólido y sincero. Quizás otro secreto es la forma en que se complementan. Si vemos sus personalidades, ambos son talentosos, exitosos y carismáticos. Pero a menudo las relaciones más fuertes se forjan cuando dos personas se complementan, cuando sus fortalezas se unen para crear un todo aún mayor. ¿Podría ser que Atai aporta calma y Serine y energía, o viceversa? O tal vez ambos comparten un sentido del humor similar que los mantiene unidos en los momentos difíciles. La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero la imagen que proyectan es la de dos personas que se entienden profundamente, que se admiran mutuamente y que, en definitiva, se hacen mejores personas el uno al otro. Y eso, mis amigos, es un secreto maravilloso. ¿Y qué decir de su crecimiento individual mientras están juntos? Ambos han seguido evolucionando en sus carreras, asumiendo roles cada vez más desafiantes y demostrando su versatilidad. Esto demuestra que su relación no es un freno, sino un motor. Se impulsan mutuamente a alcanzar nuevas alturas, a explorar nuevas facetas de su talento. Es la señal de una relación sana y equilibrada, donde el éxito individual no genera competencia o envidia, sino orgullo y apoyo. Se celebran los logros del otro como si fueran propios, y esa es una señal de amor y madurez inconfundible. Entonces, ¿cuáles son los secretos de su relación que nos sorprenden? Creo que podemos resumirlos en varios puntos clave. Primero, su privacidad y discreción ***. Han elegido proteger su espacio en un mundo que demanda sobreexposición, demostrando que el amor verdadero no necesita ser un espectáculo. Segundo, su resiliencia ante la distancia y las agendas apretadas ***. Han logrado mantener una conexión fuerte a pesar de las exigencias de sus carreras, probablemente gracias a una comunicación sólida y a un apoyo mutuo constante. Tercero, esa química que va más allá de la pantalla ***. Hay una sintonía, una complicidad que sugiere una comprensión profunda y una conexión artística. Cuarto, la gestión madura de los conflictos ***. La aparente ausencia de escándalos públicos indica que saben resolver sus diferencias en privado, con respeto y madurez. Quinto, la forma en que gestionan la fama ***. Han sabido crear su propia burbuja de serenidad, protegiéndose del escrutinio mediático. Y por último, como se complementan y se impulsan mutuamente en su crecimiento personal y profesional. En resumen, lo que más nos sorprende de Atai y Serine es que, a pesar de ser dos de las estrellas más brillantes de Turquía, han construido una relación que se siente genuina, sólida y sobre todo privada. Nos muestran que la verdadera conexión se basa en el respeto, la comprensión, el apoyo y un amor que no necesita validación externa. Han logrado mantener viva la magia, no a través de la sobreexposición, sino a través de la autenticidad y la fortaleza de su vínculo. Y creo que eso es lo verdaderamente inspirador de ellos.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de la relación de Aatai y Sereni. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué secretos creen ustedes que guardan? ¿Qué es lo que más les sorprende de esta pareja? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja o simplemente les gusta este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.